por el espacio y la invitación, ¿verdad? De compartir con ustedes esta tarde. Para mí es un placer eh, este, compartir un poco con ustedes para que conozcamos, de hecho, al grupo. Saben ya, yo le había comentado el tema de Zona Franca. Si bien no abordamos, por supuesto, lo que es en sí, ¿verdad? Pero en alguna de las clases ya pregunté, por ejemplo, porque, como sabes, Lee, estoy hace como 8 meses ahí en la dirección de Zonas Francas, ¿verdad? Y es un régimen especial que tiene su ley que data de 1995, 25 años hace que está instalado en nuestro país el régimen de zona franca, pero que por algún motivo ahora no tuvo la repercusión que tuvieron otros regímenes especiales, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, el régimen de Maquila, ¿verdad? Que fue bastante promocionado y que es más conocido. Nuestro país tiene de por sí muchos atractivos para la inversión extranjera, ¿verdad? Tiene, por tirar algunos datos, la menor presión tributaria de la región. Tiene una población joven mayoritariamente en comparación también con los países vecinos. Tiene una seguridad, una estabilidad macroeconómica y fiscal. Tenemos la moneda también más fuerte de la región, más estable, una tasa de inflación muy baja, un nivel de crecimiento sostenido en lo económico de los últimos años, ¿verdad? Entonces, eh, todos esos puntos hacen justamente atractivo, eh, hace que sea atractiva la inversión extranjera, ¿verdad? Y si a eso le sumamos, ¿verdad? Un régimen especial como lo es el de zona franca, entonces hace mucho más atractivo el tema de la inversión extranjera. Yo preparé, tengo una presentación que quiero compartir un poco con ustedes. Creo que el tiempo, Liz, me habías dicho como 20 minutos aproximadamente, ¿verdad? Tu Así es, micrófono, y podés ¿no? compartir. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir un poco con ustedes. Bueno, para ir comentándoles, ¿verdad? En nuestro país existe un Consejo Nacional de Zonas Francas que está conformado por 5 miembros, 3 de los cuales son representantes del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Son esos 3 representantes por el lado del gobierno. Y tiene 2 miembros que son representantes del sector privado, ¿verdad? Un representante de concesionarios, que vamos a mirar justamente en la presentación la figura un poco de concesionario, y un representante de usuarios que también vamos a ver en la presentación. Entonces, ese Consejo Nacional de Zona Franca está conformado entonces por 5 miembros, ¿verdad? 3 con representación del gobierno y 2 del sector privado. ¿Me avisan por favor si ya les aparece? Sí, profe, ya vemos. Perfecto. Bueno, hay algunas disposiciones legales en esta presentación, pero por una cuestión justamente de tiempo, podemos ir adelantando. Les comenté que la ley de zonas francas es del año 1995, la ley es la número 523. Esa ley está disponible en el portal del ministerio en el apartado de zonas francas, que también es un espacio justamente que queremos fortalecer un poco y darle mayor visibilidad. En ese sentido ya estamos trabajando para tener mayor presencia en los medios, ¿verdad? Para que la gente conozca justamente de que hay un régimen de zona franca, ¿verdad? Algunas cuestiones importantes que sí son de destacar en las normativas legales, como dice acá, por ejemplo, en el artículo 2 de esa ley, la zona franca deberán instalarse en áreas de propiedad privada. Eso es importante, siempre tiene que ser de propiedad privada.
O sea, el Estado, en el caso de nuestro país, no instala una zona franca. Hay otros países que sí lo hacen, pero en el caso de nuestro país, es totalmente, la inversión es totalmente privada, ¿verdad? Partiendo, por supuesto, de la propiedad del terreno, ¿verdad? Cercada en forma de garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque el territorio que abarca una zona franca no corresponde al territorio aduanero paraguayo. ¿Qué quiere decir eso? Que una mercadería que entra a una zona franca no es una importación como tal, ¿verdad? Yo hago siempre el paralelismo un poco a lo que son las embajadas. Las embajadas, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un pie en la embajada de Estados Unidos, se suele decir que es como poner un pie en Estados Unidos, ¿verdad? La zona franca actúa de forma parecida en el sentido de que ese territorio no constituye un territorio aduanero paraguayo. Recién cuando una mercadería, por ejemplo, sale de la zona franca e ingresa al territorio aduanero paraguayo, ahí recién constituye una importación. Eso no quiere decir que ese terreno no sea Paraguay, ¿verdad? Eso es importante, o sea, a los efectos legales, por ejemplo, si ocurre eh, este, yendo a un extremo, un crimen en ese territorio, ¿verdad? Eso por supuesto es juzgado bajo las leyes del Paraguay. Eso es importante hacer la diferenciación, ¿verdad? Solo a los efectos aduaneros es que la zona franca no constituye justamente territorio aduanero paraguayo, solamente a los efectos aduaneros. Bueno. Como estuve mencionando, la integración del Consejo, ¿verdad? 3 representantes del gobierno y 2 del sector privado. Esto habla de eso. Acá vemos un poco justamente la estructura y cómo está integrado ese Consejo Nacional de Zonas Francas, ¿verdad? Orgánicamente, la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas depende del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Está dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda. Y vemos nuevamente la conformación justamente de ese consejo. Actualmente la presidencia del consejo se encuentra a cargo del doctor Óscar Orué, que es el viceministro de la SED. La presidencia del consejo es rotativa entre los miembros del Poder Ejecutivo, nunca del sector privado, solamente entre los 3 miembros del Poder Ejecutivo. O sea que, y las presidencias son anuales. O sea que un año preside el viceministro de la SED en representación del Ministerio de Hacienda, otro año lo hace el viceministro de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y otro año, otro periodo lo preside el viceministro de Obras Públicas, ¿verdad? En representación del Ministerio también de Obras Públicas. Entonces esa presidencia es rotativa, a no ser que se resuelva en consejo justamente alargar la presidencia de uno de los miembros que está presidiendo, ¿verdad? La dirección ejecutiva tiene en su estructura, como vemos acá, una secretaría general, una asesoría legal, una unidad técnica de planificación y promoción, un departamento de fiscalización y control y un departamento de desarrollo y gestión. O sea, un poco la estructura nada más de la dirección. Y acá un poco para graficar ya cómo es que funciona justamente la zona franca, ¿verdad? Una zona franca. Vemos acá, por ejemplo, lo que constituye el territorio aduanero, que vemos el mapa de Paraguay porque prácticamente el territorio aduanero constituye justamente todo el territorio nacional, a excepción del pequeño territorio que ocupa una zona franca, por ejemplo. ¿Verdad? En una zona franca tenemos al concesionario, por ejemplo, que habíamos hablado. El concesionario es justamente el inversor que instala una zona franca en un determinado territorio, o sea, que viene a ser el inversor. En el mes, o sea, este año se firmó concesión de zona franca en nuestro país. Actualmente operan 2 zonas francas en nuestro país. Ambas están en Ciudad del Este, que son la zona franca global
y la zona franca Trasstrade. Y este año se firmó el contrato con la tercera concesionaria, que va a ser la empresa Omega Green. Este contrato tuvo repercusión en los medios porque hasta la fecha es la inversión privada más grande en la historia de nuestro país. Esta empresa va a venir a invertir 800 millones de dólares en una planta que va a estar instalada en la ciudad de Villeta. Se va a dedicar a la fabricación de biodiesel y ese producto va a ser exportado a Europa y a Estados Unidos. Básicamente, ellos van a producir un tipo de combustible para aviones, ¿verdad? De uso militar y civil. Entonces, esta empresa, como dije, firmó contrato con el gobierno este año y se proyecta el inicio de la obra de la planta para el primer trimestre del año 2021. Ese proyecto va a dar bastante mano de obra. Se estima que 3.000 personas van a trabajar en el periodo de construcción durante 3 años, ¿verdad? Que va a demandar la construcción de la planta, ¿verdad? Entonces son 3.000 personas que van a trabajar de manera directa en la construcción y de manera indirecta se estima que entre 9.000 y 10.000 personas, ¿verdad? Entonces es un proyecto bastante grande y que nosotros creemos va a ser muy beneficioso para nuestro país, más todavía en esta época, ¿verdad? Donde sabemos que con el tema de la pandemia muchos de nuestros compatriotas perdieron su empleo, ¿verdad? Entonces yo creo que va a dar un respiro importante en ese sentido. Bueno, el concesionario entonces dijimos que es el inversor justamente que viene, instala una zona franca en un territorio determinado con toda una infraestructura que requiere ese tipo de establecimiento. En una zona franca uno puede encontrar depósitos, galpones, empresas, industrias. Son 3 tipos de actividades las que se puede realizar en una zona franca. Son industriales, comerciales y de servicio. Hay un micrófono, parece abierto por ahí. Tu micrófono. Silvio. Bueno, dijimos, hay 3 tipos de actividades que pueden desarrollarse en una zona franca. Industriales, cuando una materia prima es transformada en un producto final y ese producto final es exportado a terceros países, ¿verdad? El fin principal de una zona franca es el de la exportación de productos. Está permitido también la internalización en el territorio aduanero paraguayo, pero su fin principal es el de exportar a terceros países. ¿Por qué? Porque en ese sentido es que tiene una gran ventaja en comparación con otros regímenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un impuesto fijo que se paga por las exportaciones que se hacen desde una zona franca y es del 0,5% sobre el monto que es exportado. Y escucharon bien, es 0,5%, no es el 5%. Sabemos que el IVA es el 10%, la mitad es 5%, no, es 0,5%, o sea que es la mitad del 1%. Eso quiere decir que es muy efímero el monto que se paga en concepto de impuesto a zona franca cuando uno realiza exportaciones, porque lo que se busca con este tipo de regímenes es atraer la inversión extranjera, promover el tema de mano de obra principalmente, que sea mano de obra formal, ¿verdad? Porque los que son empleados dentro de una zona franca tienen que estar protegidos por el tema de la seguridad social y otras cuestiones. Entonces, el beneficio que trae al país y a la región en sí donde se instala no pasa tanto por el ingreso que va a tener en concepto de impuesto a zona franca, sino que más bien por los beneficios conexos que trae justamente la llegada de un proyecto de esa envergadura, ¿verdad? Por el movimiento que genera justamente. Hoy vemos, por ejemplo, que en
en cualquier parte de una ciudad, por ejemplo, viene a instalarse un supermercado y eso crea un movimiento en la economía de ese barrio, de esa ciudad, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, la llegada de una industria como la que les comenté en la ciudad de Villeta que va a traer esta empresa brasilera, todo el movimiento que va a generar alrededor, ¿verdad? Entonces, no solamente el beneficio es para la gente que emplea, por ejemplo, hablamos de esas 3.000 personas que van a trabajar, sino que también todo el movimiento que genera alrededor, ¿verdad? Porque una vez que se instale o que se empiece a construir la obra, van a venir los negocios a instalarse a los alrededores, entonces eso genera un movimiento en la economía en esa región, ¿verdad? Entonces, más bien son esos beneficios lo que se buscan con la concesión de este tipo de proyectos. Bueno, eso por el lado del concesionario. Y el otro, de lo otro que hablamos, de la otra figura que hablamos es la de usuario, ¿verdad? Y el usuario viene a ser la empresa justamente que viene y se instala dentro de una zona franca. O sea que eh, ya sea la empresa, puede ser una industria, puede ser un comercio. La actividad comercial, dijimos que la actividad industrial se refiere a la transformación de una materia prima en un producto final y que es exportado. Ahora, la actividad comercial es básicamente la importación de un producto, ¿verdad? Para su exportación nuevamente o para justamente meter al territorio aduanero paraguayo. ¿Y cuál es la ventaja en lo comercial cuando se mete al territorio paraguayo? Es que al momento de traer la mercadería del exterior, no se paga el impuesto a la importación en ese momento. O sea que yo puedo traer 1.000 productos del exterior, meter en una zona franca y en ese momento no se paga el impuesto a la importación. Si yo quiero ir metiendo de a poco en el territorio aduanero paraguayo, recién al momento de sacar de la zona franca y meter dentro del territorio aduanero paraguayo, es que yo pago el impuesto a la importación. O sea que yo puedo traer 1.000 productos de una vez, no pago nada en ese momento y voy pagando a medida que voy sacando nada más, ¿verdad? Tengo en depósito dentro de una zona franca y voy sacando de a poco y por esa cantidad que voy sacando de a poco nada más es que pago el impuesto a la importación. A diferencia, por ejemplo, de un comercio que opera bajo el régimen general, que sabemos que al momento de importar esos 1.000 ya tiene que pagar el impuesto correspondiente por esas 1.000 unidades que está trayendo. Entonces, esa es una de las ventajas, vamos a decirle, en lo comercial de una empresa comercial que está instalada dentro de una zona franca. Y la otra actividad, dijimos que son tres, industrial, comercial y de servicios. Y la de servicios actualmente está en presidencia, un proyecto de decreto que elevamos hace como 15 días, justamente que reglamenta la actividad de servicios dentro de una zona franca. Hasta el día de hoy no opera ninguna empresa de servicios porque eso nunca estuvo reglamentado. Entonces, este año trabajamos justamente también en poder reglamentar, en sacar un decreto para que reglamente justamente la actividad de servicio. Y ahí vemos, por ejemplo, el servicio que nosotros creemos que va a ser de los más importantes, es el de call center, ¿verdad? Cuando uno llama muchas veces a atención al cliente, una telefonía o o de alguna empresa, no suelen atender gente con voz extranjera, ¿verdad? Y eso es porque justamente tal vez no están atendiendo desde otro país, de una empresa instalada en alguna zona franca de otro país, porque también hay ventajas en ese tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que apuntamos también nosotros, a que se instalen empresas dedicadas al servicio. Tenemos ya varios interesados que tuvieron conocimiento de nuestro proyecto de decreto y que ya están esperando nada más la promulgación de ese decreto para empezar a operar justamente en esa área de servicios dentro de una zona franca. Profe, consulta. ¿Y si Sí, es Andrea. o sea, si acá, por ejemplo, hay un call center que es de Argentina, pero son paraguayos los que están atendiendo para allá? Sí. No, y así mismo, Andrea. Eso es lo que nosotros buscamos justamente, ¿verdad?
que una empresa, por ejemplo, se instale dentro de una zona franca, ofrezca servicio de call center, y quién te dice que, por ejemplo, los de Argentina llamen a su servicio de atención al cliente y desde acá le conteste un paraguayo dentro de una empresa que ofrezca servicio de call center y que esté instalado dentro de una zona franca acá en Paraguay, ¿verdad? Justamente eso es lo que Y buscamos, que ya se vea un poco al revés. está ese decreto, por ejemplo, ¿Cómo? y ya existe, pero todavía no está ese decreto que vos decís que están verificando ahora. Sí, ya fue elevado a presidencia. Ya se elevó a presidencia, eso lo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, con la SED, ¿verdad? Porque hay que cuidar varias cuestiones de organismos internacionales principalmente que objetan muchas cuestiones justamente en el tema de servicios, especialmente los financieros. Entonces tuvimos que tejer muy fino para poder sacar un proyecto de decreto. Eso tuvo dictamen favorable de la Abogacía del Tesoro y ya fue remitido a presidencia, ¿verdad? Y actualmente se encuentra en estudio. Pero nosotros creemos que va a salir favorablemente, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Bueno, y esas empresas de servicios, por ejemplo, también nosotros creemos que van a dar mucha mano de obra, especialmente a jóvenes acá de la capital, porque tenemos ya empresas interesadas, como les dije, en operar bajo el régimen de zona franca. Eh, Tenemos un lindo proyecto ahí en Chacoí, no sé si alguno conoce la terminal occidental SA Tosa, que está eh, cruzando el puente Remanso a la mano izquierda. Es un complejo enorme, una estructura impresionante, que me tocó la oportunidad de ir a conocer, ir a conversar justamente con ellos sobre el proyecto que tienen. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo especialmente preparado para el tema de servicios, y ellos ya están haciendo contactos con muchas empresas, ¿verdad? Para justamente utilizar la infraestructura que ellos montaron ahí y que a ellos se les pueda concesionar el tema de zona franca, ¿verdad? La concesión de una zona franca, es importante también mencionar esto, es el trabajo de estudio que se hace a un proyecto de inversión. O sea, ¿cómo es para que se concesione una zona franca? Los interesados en invertir justamente en una zona franca preparan un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión es presentado al Consejo Nacional de Zona Franca, que hace el estudio correspondiente, y en el caso de ser aprobado, eso se eleva también a presidencia para que a través de un decreto justamente se autorice la concesión de una zona franca. Y es que de esa forma es que se da la concesión de una zona franca. Y la concesión de una zona franca generalmente es por un periodo de 30 años. 30 años puede durar la concesión de una zona franca, y se celebra un contrato, como dije, entre el gobierno y la empresa concesionaria, ¿verdad? Y ese contrato también tiene que ser bastante bien estudiado, porque justamente un contrato a 30 años hay que tratar de que se mantengan las condiciones a lo largo de esos 30 años, ¿verdad? O que sean modificados al mínimo. Es por eso que hay que cuidar mucho el tema del contrato. Este último que tuvimos con Omega Green, la empresa brasilera que les comenté, tuvo un tiempo importante de estudio, ¿verdad? Alguien está haciendo compra para eso ahí. Lorena parece que está comprando algo ahí. O está vendiendo. Gracias, Lore. Entonces, Perdón, se me fue. no, tranquila, sin problema. Entonces, el estudio del contrato es bastante exhaustivo en ese sentido, ¿verdad? Como dije, porque de nuestro lado tenemos que precautelar los intereses del gobierno, ¿verdad? Justamente que se mantengan a lo largo de 30 años. Y también, por supuesto, del sector privado, los inversionistas tratan de cuidar también sus intereses, ¿verdad? Así que es un tira y afloje ahí muy, muy importante, ¿verdad? Bueno.
Acá un poco las figuras que ya estuvimos hablando. El concesionario, que dijimos, es la persona jurídica que mediante contrato celebrado con el Poder Ejecutivo adquiere el derecho a habilitar, administrar y explotar una zona franca. Algunas cuestiones que tienen que hacer los concesionarios para justamente adquirir esa figura está también acá, ¿verdad? Todo esto está establecido en algunas normativas. Esta presentación, por supuesto, profe Liz, yo te voy a compartir para que compartan también con los compañeros, ¿verdad? Entonces, Sí. para que puedan leerlo. Muchas No gracias. me quiero detener tanto en esta parte. Vimos Ok. también la figura de usuario, ¿verdad? Que es la persona física o jurídica que desarrolla justamente cualquiera de las actividades que mencionamos, ¿verdad? La industrial, comercial y la de servicios, ¿verdad? También algunas cuestiones que debe tener y que debe hacer. Hablamos ya de las actividades comerciales, industriales y de servicios. Este régimen ofrece algunas ventajas aduaneras, como ser la simplificación de las gestiones de introducción de mercadería y equipos. ¿Esto por qué? Porque en cada zona franca obligatoriamente se tiene que instalar un puesto de aduana. O sea que cada una de las zonas francas que tenemos en la actualidad, que son 2, cada una de ellas tiene un puesto de aduana que el concesionario tiene que instalar, ¿verdad? Tiene una oficina de aduana justamente para que todo lo que entre y salga a la zona franca pase por aduana. O sea que sí o sí tiene que tener una administración o subadministración de aduanas instalado dentro de una zona franca. Y eso, por supuesto, le da una simplificación en las gestiones justamente de introducción de mercaderías y equipos, ¿verdad? Mayor seguridad de las cargas almacenadas sin limitaciones de tiempo. No hay un límite de tiempo para que las mercaderías puedan ser depositadas en una zona franca. Administración de su depósito de mercaderías y la posibilidad de introducir cualquier tipo de mercaderías con excepción de lo expresamente prohibido en la ley. En la ley de zonas francas hay algunas prohibiciones de mercaderías que no pueden ingresar a una zona franca, como ser, por ejemplo, explosivos. O sea, los explosivos, por ejemplo, no son permitidos su introducción dentro de una zona franca. Se le ofrece además al usuario este depósito disponible para las distintas actividades, como dice acá, la comodidad de contar con oficina de la Dirección de Aduanas y del Consejo de Zonas Francas, ¿verdad? Entonces, un eficiente sistema logístico, almacenamiento de tiempo ilimitado y sobre todo la certeza que sus bienes están seguros. Las zonas francas están bien cercadas, tienen un sistema de seguridad instalado, tiene un solo acceso de entrada y salida, o sea, tiene un solo espacio de entrada y salida de mercadería. No es que puede tener 3, 4 portones, no. La zona franca está totalmente amurallada, cercada, y tiene un solo puesto de entrada y salida de productos o mercadería. Y en ese puesto es que está instalada la aduana y la oficina del Consejo de Zona Franca. Entonces eso, como dije, da la seguridad también de que todo lo que entra y sale es bien controlado, ¿verdad? Bueno, por supuesto, algunas ventajas tributarias, la concesión de incentivos fiscales, que son, por ejemplo, la ley 6090, que es de inversiones, que en el caso de industrias que quieran meter, por ejemplo, tractores para la construcción y de su planta y todo eso. Entonces, además del régimen de zona franca, también las empresas usuarias pueden ser beneficiadas con otro régimen, como lo es la ley 6090 de inversiones, ¿verdad? También hablamos justamente de la exención del IVA y aranceles únicamente dentro de una zona franca, porque al nacionalizar la mercadería, ahí sí se debe realizar el pago. Como dijimos en el caso de lo comercial, por ejemplo, la ventaja sería que no se paga el impuesto a la importación cuando traemos 1000 unidades de un producto, pero sí cuando vamos sacando de a poco, vamos metiendo al territorio aduanero paraguayo, ahí se paga el impuesto por la cantidad que vamos metiendo. Tenemos Bueno, 4 minutitos nomás ya, Roque. Perfecto, Liz. Voy a avanzar hasta algunas láminas que les quiero mostrar, que creo que es importante que conozcan. Acá un comparativo un poco del esquema tributario
entre nuestro país y nuestros países vecinos. Vemos, por ejemplo, el impuesto a la renta a las empresas en nuestro país es el 10%, cuando que en Argentina es del 30%, en Uruguay es el 25% y en Brasil es el 34%. El impuesto a la renta personal también en nuestro país es el 10%, ya ven ustedes en los otros países. Y el IVA, que sabemos que es 10% en nuestro país, y en los otros países también vemos que es superior en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como dijimos al comienzo, nuestro país de por sí ya es atractivo para las inversiones por la baja carga tributaria, la baja presión tributaria que tiene, y más todavía con este tipo de regímenes especiales. El régimen laboral también es más atractivo en nuestro país en comparación con otros países. Algunos datos importantes: tenemos el mayor crecimiento económico en América Latina en el 2017 y 2018, la menor tasa de impuestos indirectos en la región, nuestro impuesto indirecto por excelencia es el IVA, la menor tasa corporativa, los menores costos de energía por nuestras represas, la resiliencia económica que tenemos a efectos externos. Vemos las crisis que hay actualmente en Argentina, en Brasil, sin embargo, nuestra economía, según datos de organismos internacionales, incluso nos posicionan bastante bien en cuanto a recuperación justamente de esta crisis que estamos pasando, ¿verdad? Tenemos una creciente diversificación económica, como dijimos, una disciplina macroeconómica, tenemos un bajo nivel de endeudamiento, unas reformas estructurales del gobierno que actualmente están en el Congreso de varios proyectos de ley, y como dijimos, la población más joven de la región, ¿verdad? Como desempeño destacado, tenemos la tercera flota de barcazas del mundo, somos cuarto exportador mundial de soja, cuarto exportador mundial de almidón, cuarto exportador de yerba mate, sexto exportador mundial de cuero bovino, mantas, arroz con cáscara, exportador mundial de carbón vegetal, carne bovina también, y noveno exportador mundial de jugo de pomelo. O sea que, como dijimos, nuestro país es bastante atractivo en muchos sentidos, y más con este tipo de regímenes. Sí, Bueno, hasta ahí va la presentación un poco. genial. Lastimosamente nuestro tiempo es muy limitado. Tenemos Sí. mucho para hablar Y de este régimen, Liz. sí, realmente muy interesante. No sé si tenés todavía unos minutos, podríamos volver a conectarnos. No sé si los chicos tienen algunas preguntas o si le damos ya las muchas gracias al profe. Nos va a dejar el material que después le voy a compartir. Sin problema. Muy interesante, muy interesante. Por mi parte, todo claro, profe. Genial. Me parece que voy a le venirlo hablando de zona franca acá los compañeros, los alumnos. Para mí que ya Ya sabían son algunos máster. datos. Me parece que ya van a Sí. hacer máster en zona franca acá los alumnos. Mañana le tomo examen de lo que vimos hoy. Ore. Mañana, la clase, Con cámara. vamos a dedicarnos a las preguntas sobre la clase de hoy de la profe Liz. A ver quién Vamos a Bueno, continuar aprendida. con la clase de hoy, profe. Bueno, Bueno, Liz, muchísimas gracias, Liz, por la invitación, y a las Muchas órdenes gracias. cuando quiera. mil gracias. Gracias, a vos. profe. Gracias, Un abrazo a profe. todos. Un abrazo a Aprendimos todos. mucho. Gracias a profe. todos. Chaucito. Gracias. Espectacular. Chao, Chao, chao. chao.